Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir esas joyas ocultas que os harán pasar horas y horas pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión, secretos y giros inesperados con una novela turca que, créanme, los va a atrapar desde el primer minuto. Si eres como yo que adora las novelas con personajes complejos, tramas bien tejidas y esos toques culturales que nos transportan a lugares lejanos, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Hoy les voy a hablar de una novela turca que una vez que la empiecen, no van a poder parar de ver, y lo mejor de todo, la tenemos completamente doblada al español. Olvídense de los subtítulos que distraen y prepárense para sumergirse completamente en la magia de esta historia. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta dejarse llevar por una buena trama mientras disfruta de una taza de té caliente en una tarde lluviosa? Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a revelar secretos, quiero recordarles a todos los nuevos en el canal que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Semanalmente les traigo recomendaciones de novelas, series, películas y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, así que no se lo pueden perder. Imagínense la de historias fascinantes que aún están por descubrir. Desde thrillers psicológicos que te hacen cuestionar la realidad hasta comedias románticas que te roban una sonrisa, aquí encontrarán de todo. Y a los que ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante, son lo máximo. Vuestros comentarios y sugerencias son el motor que me impulsa a seguir buscando esas joyas ocultas que sé que tanto os gustan. Gracias por ser parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de una novela que me ha tenido completamente enganchada, una producción turca que ha conquistado corazones en todo el mundo y que ahora, gracias al doblaje al español, está lista para conquistar los nuestros. Se trata de una historia que combina romance, drama, misterio y, por supuesto, ese toque exótico que tanto nos gusta de las producciones turcas. Un cóctel explosivo que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Porque, admitámoslo, ¿quién puede resistirse a una trama llena de pasión, intriga y paisajes impresionantes? Imagínense esto, una joven hermosa e inteligente proveniente de una familia humilde, que sueña con un futuro mejor. Su vida da un giro inesperado cuando, por azares del destino, se cruza con un hombre poderoso y adinerado, heredero de una de las familias más influyentes de Estambul. La chispa entre ellos es innegable, pero su camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos, secretos familiares oscuros y rivalidades intensas. Piensen en la tensión palpable, en las miradas que lo dicen todo, en los encuentros fortuitos que cambian el destino de dos personas. Una historia de amor que desafía las convenciones sociales y que te hará creer en el poder del destino. Esta no es la típica historia de amor de Cenicienta. Aquí los personajes son complejos con motivaciones profundas y secretos que los atormentan. La protagonista no es una damisela en apuros, sino una mujer fuerte y decidida que lucha por sus sueños y por defender a los que ama. No se deja intimidar por las adversidades y está dispuesta a desafiar al mundo con tal de alcanzar la felicidad. Es una heroína moderna que inspira y empodera. El protagonista masculino, por su parte, no es el príncipe azul perfecto, sino un hombre atormentado por su pasado y por las responsabilidades que conlleva su posición. Un hombre que, a pesar de su poder y riqueza, se siente solo y vacío hasta que encuentra a la protagonista. Es un personaje con muchas capas, que evoluciona a lo largo de la historia y que te hará cuestionar tus propias percepciones. La trama se desarrolla en escenarios impresionantes, desde los lujosos palacios a orillas del Bósforo hasta los barrios más humildes de Estambul. La cultura turca, con sus tradiciones y costumbres, juega un papel fundamental en la historia, enriqueciendo la narrativa y dándole un toque único y auténtico. Desde los mercados bulliciosos llenos de especias y colores hasta las mezquitas imponentes con sus minaretes que se elevan hacia el cielo, Estambul se convierte en un personaje más de la historia. Una ciudad llena de contrastes que refleja la dualidad de los personajes y la complejidad de la trama. Pero lo que realmente hace que esta novela sea tan adictiva son los giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Justo cuando crees que sabes lo que va a pasar, la historia da un vuelco y te sorprende por completo. Los secretos familiares se van revelando poco a poco, las alianzas se forman y se rompen, y las traiciones están a la orden del día. Prepárense para no dormir en toda la noche porque no podrán dejar de ver un episodio tras otro. Cada capítulo termina con un cliffhanger que te obliga a seguir viendo para descubrir qué va a pasar a continuación. Es una montaña rusa de emociones que te dejará sin aliento.
Uno de los puntos fuertes de esta novela es la calidad de la producción. La fotografía es impecable, la música es evocadora y las actuaciones son magistrales. Los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera tan convincente que te olvidas de que estás viendo una ficción. Sientes sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas como si fueran tuyos. Es como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. La química entre los protagonistas es palpable y te hará suspirar en cada escena. Los actores secundarios también están a la altura y contribuyen a crear un universo rico y creíble. Además, el doblaje al español está muy bien hecho, lo que facilita aún más la inmersión en la historia. Las voces son apropiadas para cada personaje y transmiten las emociones de manera efectiva. No hay nada peor que un doblaje mal hecho que te saca de la historia, pero en este caso, el doblaje es de primera calidad. Han cuidado cada detalle para que puedas disfrutar de la historia sin distracciones. Es un trabajo impecable que merece ser reconocido. Pero no todo es romance y drama. La novela también aborda temas importantes como la desigualdad social, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. A través de sus personajes, la novela nos invita a reflexionar sobre el valor de la familia, la importancia de la honestidad y la necesidad de luchar por lo que creemos. Es una historia que te entretiene y te hace pensar al mismo tiempo. Te invita a cuestionar tus propios valores y a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Ahora sé que están pensando, ¿de qué novela estás hablando? Dime el nombre. Pero no quiero revelarlo todo de golpe. Quiero que la descubran por sí mismos y que disfruten de la experiencia al máximo. Les voy a dar algunas pistas para que puedan encontrarla. Busquen novelas turcas con protagonistas fuertes y decididos, tramas llenas de secretos y escenarios impresionantes en Estambul. Seguro que la encuentran rápidamente. Piensen en esas novelas que han causado furor en todo el mundo, en esas historias que han traspasado fronteras y que han conquistado corazones. Busquen en las plataformas de streaming, en los canales de televisión y en los foros de Internet. Seguro que la encontrarán más pronto de lo que imaginan. Y si ya la han visto, déjenme un comentario abajo con su opinión. Me encantaría saber qué les pareció la novela y cuáles fueron sus personajes favoritos. También me gustaría saber qué otras novelas turcas me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas historias para compartir con ustedes. Compartan sus impresiones, sus teorías y sus momentos favoritos. Hagamos de esta comunidad un espacio de intercambio y debate sobre las novelas turcas. Pero volviendo a la novela de la que les estoy hablando, quiero destacar que no es una producción perfecta. Como toda historia, tiene sus puntos débiles. A veces la trama se vuelve un poco enrevesada y es fácil perderse entre tantos personajes y subtramas. Sin embargo, en general, la novela es muy entretenida y vale la pena verla. No se dejen desanimar por algunos pequeños detalles. Lo importante es disfrutar de la historia y dejarse llevar por la magia de la televisión. Lo que realmente me gustó de esta novela es que me hizo sentir. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo enojar y me hizo suspirar. Me conecté con los personajes y me preocupé por su destino. Y eso, para mí, es lo que hace que una novela sea realmente buena. Una novela que te toca el corazón, que te hace reflexionar y que te deja una huella imborrable. Es una experiencia que trasciende la pantalla y que te acompaña mucho después de haber terminado de verla. Además, la novela me permitió conocer un poco más sobre la cultura turca. Aprendí sobre sus costumbres, sus tradiciones y su forma de vida. Me fascinó la belleza de Estambul y la riqueza de su historia. Y eso, para mí, es un valor añadido. Es una oportunidad para viajar a través de la pantalla y para descubrir un mundo nuevo y fascinante. Es una forma de enriquecer tu conocimiento y de ampliar tus horizontes. Así que si están buscando una novela que los atrape desde el primer minuto, que los haga sentir y que los transporte a un mundo lejano, no duden en buscar esta producción turca. Estoy segura de que no se arrepentirán. Es una inversión de tiempo que te recompensará con horas de entretenimiento y emoción. Es una experiencia que te dejará una sonrisa en el rostro y un recuerdo imborrable en el corazón. Y hablando de atrapados, quiero recordarles que el mundo de las novelas turcas es vastísimo y lleno de joyas por descubrir. Si les gustó esta recomendación, no se pierdan mis próximos vídeos, donde les traeré más reseñas y recomendaciones de novelas, series y películas que los dejarán sin aliento.
El universo de las novelas turcas es un tesoro inagotable. Hay historias para todos los gustos y edades. Desde dramas históricos que te transportan a épocas pasadas hasta comedias románticas que te hacen reír a carcajadas, siempre hay algo nuevo por descubrir. Para resumir, hoy les he hablado de una novela turca doblada al español que combina romance, drama, misterio y un toque exótico que te transportará a Estambul. Una historia con personajes complejos, tramas bien tejidas y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Una producción de alta calidad con actuaciones magistrales y un doblaje impecable. Una novela que te hará sentir, reír, llorar, enojar y suspirar. Una novela que, créanme, los va a atrapar completa. Es una experiencia que no se pueden perder. Una oportunidad para disfrutar de una historia fascinante y para descubrir un mundo nuevo y emocionante. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Espero que les haya gustado la recomendación y que se animen a ver la novela. Recuerden que la vida es demasiado corta para no disfrutar de una buena historia. Dediquen tiempo a hacer lo que les gusta y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Porque al final, son esos momentos los que realmente importan. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen un comentario abajo contándome qué les pareció el vídeo, si ya han visto la novela de la que les hablé o si tienen alguna otra recomendación para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Vuestra participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y prosperando. Compartan sus ideas, sus sugerencias y sus experiencias. Juntos podemos hacer de este canal un lugar aún mejor. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que ellos también descubran esta joya oculta y por supuesto, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una novela, así que disfruten cada capítulo.